Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En algunos videos me han comentado, más que todo en los que estoy subiendo de los ISOs de Windows 10 y Windows 11, ya que subo ese material me dicen cómo instalarlo. Entonces yo sé que ese proceso puede que esté en otros canales, en otras páginas web de cómo instalar Windows 10 o Windows 11, pero como me lo han pedido, entonces bueno, me toca hacer ese video de la manera como yo lo hago. Y con eso también quiero indicarles o decirles que con todo el procedimiento que vamos a hacer, pues no me hago responsable de pronto por algún daño, por alguna mala configuración, que de pronto pierdan información o no lo sepan hacer, entonces hagan un daño. Ya cada uno es responsable de sus actos. También les comento que en esta ocasión pues vamos a instalar Windows 10 22H2. También les comento que vamos a ayudarnos de VirtualBox, que es un programa de emular máquinas virtuales, el cual nos sirve para ensayar sistemas operativos, la instalación de sistemas operativos, que yo también se lo recomiendo a ustedes para que si no saben hacer estas instalaciones, entonces con este programa podemos aprender a hacer esa instalación de Windows, incluso de varios sistemas operativos. Ahí de pronto tendrían que investigar un poco el funcionamiento de este programa para que hagan sus ensayos. También les comento que el procedimiento que vamos a mirar es cuando nosotros instalamos un almacenamiento nuevo, es decir, de pronto que instalamos una unidad de estado sólido en su puerto M.2 y esta unidad de estado sólido es totalmente nueva, no tiene ninguna partición. Entonces el caso que vamos a ver ahora es para ese aspecto de tener una unidad de estado sólido nueva. También recomiendo pues que ya hayan hecho una copia de seguridad de los archivos que ya tengan, ya sea en el mismo almacenamiento o en una unidad de almacenamiento externa, por ejemplo un disco duro externo, para que de pronto pues no vayamos a perder información. También les comento que pues este procedimiento es un poquito difícil de explicar porque para computadores de varias marcas, incluso varias referencias, siempre el proceso es distinto. O sea, tenemos que manipular la BIOS de pronto en algunas ocasiones para poder instalar este sistema operativo. Por tanto, voy a tratar de generalizar un poco para que ustedes pues logren instalar ese sistema operativo. Entonces, bueno, tenemos que conseguir una memoria USB, ya sea de 8 GB mínimo. Se recomienda de 16 GB porque, por ejemplo, en la descripción del video les voy a dejar el ISO de Windows 10 actualizado. Mejor dicho, les voy a dejar una lista de reproducción donde van a encontrar los sistemas operativos subidos al canal y ustedes van a buscar el último que haya, pues para que tengan más actualizado el sistema operativo. Entonces, en este momento pesa como más de 5 GB. Conforme va pasando el tiempo, los meses, entonces van saliendo actualizaciones cada vez más pesadas. Por tanto, esa instalación de Windows va a ir creciendo y hay la posibilidad de que de pronto sobrepase las 8 GB y ya los archivos de instalación puede que no quepan en esa memoria de 8 GB, por tanto van a necesitar después una de 16 GB. En mi caso, pues yo tengo una memoria USB que es de 32 GB, es una Kingston original. Eso también tienen que tenerlo muy en cuenta, de que la memoria tiene que estar en buen estado, tiene que ser original para que pueda guardar los archivos, porque si no podemos tener problemas con la instalación del sistema operativo. Entonces también, bueno, tenemos que descargar el ISO, como les digo, tenerlo ya en el computador donde vamos a preparar la memoria USB, y por otro lado pues tenemos que descargar una herramienta el cual nos va a servir para meter ese ISO, esa instalación a la memoria USB, que eso lo vamos a ver ahora en el computador. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a eso acá en Windows para poderles explicar mejor cómo se hace los primeros pasos pues para la instalación. Entonces, bueno, vamos acá al computador. Entonces, bueno, vamos a descargar la herramienta, abrimos nuestro navegador preferido, el que ustedes quieran, y aquí en el buscador vamos a escribir Rufus. Le damos ahí, miramos que la página en realidad sea así, de Rufus. Le damos aquí, bajamos hasta la parte donde dice descargar
y descargamos el portable, que es más fácil de utilizar. Le damos ahí, aquí nos llega un anuncio, bueno, si quieren lo cierran, y aquí ya prácticamente ya se descargó. Entonces bueno, vamos a darle clic aquí, después mostrar en carpeta, para que nos indique la carpeta de descargas. Estos son los otros archivos que yo tenía aquí. Bueno, los voy a borrar para que no nos vayan a estorbar. Y como les comentaba, ya teníamos que tener nuestro ISO de Windows 10. Voy a mover este programa al escritorio, entonces lo voy a cortar por aquí, y cierro ya esta parte y lo voy a pegar aquí. Listo, ya tenemos aquí el programa, ya tenemos aquí el ISO. Ahora bueno, voy a abrir este equipo para que ustedes se den cuenta. Aquí estas son las unidades de almacenamiento pues que yo tengo, y voy a conectar la memoria USB. Listo, ahí ya la conecté. Aquí ya apareció en la unidad F, y no importa lo que tenga aquí dentro, esto de igual manera se va a borrar. Lo que tenemos que ir acá al programa, le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Si no les aparece ejecutar como administrador, simplemente le dan a abrir. Entonces bueno, le damos aquí, se nos abre el programa. Bueno, voy a minimizar aquí porque está acá atrás y me dice que si buscamos actualizaciones de este programa en este momento. Yo le voy a dar que no porque lo acabamos de descargar, entonces eso indica que hemos descargado la versión más reciente. Entonces le damos que no. Acá se nos aparece un archivo que es la base de datos de lo que vamos a hacer acá. Por tanto, este archivo no lo tocamos, lo dejamos ahí quietico. Y vamos aquí a la parte, ya nos detectó la memoria USB de 32 GB y vamos a la parte donde dice seleccionar. Vamos al escritorio, que es donde yo tengo mi archivo de Windows 10. Lo señalo, le doy a abrir y listo, ya me lo ha detectado. Esta parte aquí le dejamos como instalación de Windows estándar, la dejamos ahí. Esta parte de acá la dejamos en GPT. No le vayan a dar en MBR, le damos en GPT porque esto es para la instalación con computadores nuevos. Esto lo dejamos ahí como está. Si quieren le dan un nombre a esta memoria USB, que yo por ejemplo le voy a colocar Windows 10 de 64 bits, hasta ahí nomás. Y esta parte tampoco no tocamos nada, lo dejamos ahí y le damos aquí en empezar. Esta parte aquí no tocamos nada, simplemente le damos OK. Aquí nos advierte de que todos los ficheros que están en esa memoria USB se van a perder y por tanto pues nos pide la confirmación dándole aquí en aceptar. Entonces le damos un clic y aquí tenemos que esperar. Les recomiendo tener una memoria USB 3.0 en adelante y que se conecte en un puerto USB 3.0 para que esta transferencia se haga más rápido y así tengamos listo más rápido ya el instalador en la memoria USB, porque si nosotros colocamos una memoria USB 2.0 se nos va a demorar muchísimo más, incluso se puede llegar a demorar creo que hasta unos 15 minutos con una memoria USB 2.0, mientras que con la 3.0, en este caso la memoria USB es una 3.2, pero el puerto USB es 3.0. De igual manera lo va a hacer rápido. Más o menos esto demora por ahí unos 5 minutos. Entonces bueno, voy a acelerar el video para que terminemos más rápido este proceso y en el momento que termine pues vamos a continuar con esto. Bueno, listo, ya terminó el copiado de los archivos en la memoria USB. Entonces bueno, aquí le damos aceptar, regresamos acá a mi PC, se puede decir, o a este equipo. Actualizamos aquí y en este caso pues lógicamente como la memoria USB es de 32 GB llegó hasta aquí. De igual manera esto va a ir creciendo con los meses pues conforme vamos subiendo el ISO. Bueno, entonces aquí ya le damos clic derecho, lo expulsamos, listo, ahí ya se expulsó. Cerramos aquí, retiramos la memoria USB desde el puerto pues físicamente. Ahora el paso a seguir es que el equipo que vamos a intervenir, el equipo que le vamos a instalar Windows, ese equipo debemos hacerle un apagado completo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al menú Inicio y le damos un clic derecho. Nos vamos por la parte donde dice apagar o cerrar sesión.
Vamos después a la parte donde dice apagar y antes de darle un clic en apagar tenemos presionada la tecla Shift y después ya le damos el clic en apagar. Eso hará que el equipo se apague completamente y cierre todos sus servicios, listo para ya la ejecución de la instalación de Windows 11 con la memoria USB. Ahora ya teniendo la memoria USB ya configurada con la instalación de Windows 10, entonces ya tenemos que proceder pues a la instalación en el equipo. Recuerden que este proceso es para hacerlo en un almacenamiento virgen, se puede decir en blanco. También recomiendo que si tienen otro almacenamiento como un disco duro, es preferiblemente desconectarlo desde adentro para que no nos vaya a hacer interferencia en el momento que vamos a instalar ya Windows para hacer las particiones. Entonces la idea es de que la unidad de estado sólido, que es más recomendable lógicamente, quede sola para hacer todos los procedimientos. Entonces bueno, aquí es donde se complica un poco porque para varias marcas y varias referencias el procedimiento es distinto. Entonces aquí es donde se complica un poco, por ahí es donde a veces puede que se equivoquen algunos u otros de pronto sí lo logren hacer. Eso ya se mira pues con la experiencia, con el tiempo, uno ya aprendiendo con las distintas marcas. Pero voy a tratar de explicarles lo más fácil posible para que ustedes lo hagan. Entonces lo que debemos indicarle al computador, pues ya estando apagado, conectamos la memoria USB y pues tenemos que decirle al computador que inicie por ese dispositivo de almacenamiento, por esa memoria USB. Entonces entre todas las marcas es distinto los pasos. Entonces por aquí tengo una lista de las marcas más reconocidas, de las más comerciales, en las cuales yo les voy a indicar cómo iniciar desde ese dispositivo de almacenamiento USB. Por ejemplo, primero que todo tenemos Asus, que la manera de darle que inicie por el dispositivo es encendiendo el equipo, lógicamente, y apenas le acabemos de dar el botón Power, empezamos a presionar la tecla de escape varias veces hasta que se encienda, aparezca el logo de Asus y después nos va a aparecer un menú en el cual nos indica que si queremos ingresar a la BIOS, a la configuración de la BIOS, o si queremos iniciar por un dispositivo de arranque, y nos va a mostrar pues ya la lista de la memoria, porque como no tenemos otro sistema operativo ya ahí, porque tenemos la unidad de estado sólido en blanco y no tenemos conectado el disco duro, entonces por la única parte que queda iniciar es por la memoria USB y le vamos a dar esa opción. Entonces ahí ya inicia la instalación de Windows. Bueno, ahora sí vamos con la parte de los Dell, los Huawei y Toshiba, pues que Toshiba, bueno, ya está descontinuado, se podría decir, pero también lo vamos a indicar, y es un poquito parecido a Acer. Bueno, excluyendo un poquito a Acer, sino que Dell, Huawei y Toshiba, lo que tenemos que hacer es presionar simplemente la tecla F12 y con eso nos aparece la lista de los dispositivos de arranque que, como les comentaba, únicamente va a aparecer la memoria USB. En el caso de Acer hay la posibilidad que tengamos que habilitar esa opción de presionar F12. Entonces, primero que todo, encendemos el equipo, presionamos F2 y en la segunda opción, en la segunda pestaña, creo que es, ¿sí? Ahí aparece que habilitamos el inicio de algún dispositivo con F12, entonces tenemos que habilitarlo. Después de habilitarlo, presionamos F10, le damos Enter y entonces el equipo se va a reiniciar y en el momento que se está iniciando, presionamos la tecla F12 y también nos va a aparecer los dispositivos habilitados para arrancar, que en este caso, como les comentaba, es la memoria USB porque no hay otro sistema operativo. Y la última que me falta, bueno, faltan dos mejor dicho, en Lenovo lo que podemos hacer es que usualmente hay un botón Novo que se llama, que lo podemos encontrar por algún orificio en la parte derecha, izquierda, incluso en la parte de encima, a veces sabe estar, se lo diferencia por una flechita que es así, como en U. Entonces lo presionamos ese botón y también nos da unas opciones de entrar a la BIOS, también de iniciar por un dispositivo de arranque y debemos seleccionar también el dispositivo de arranque, va a aparecer la memoria USB. Y si no encontramos el botón Novo, también lo podemos hacer con F12. En los Lenovo a veces tenemos que combinar la tecla FN más F12 para que nos dé la lista de dispositivos de arranque. Y por último tenemos Hewlett Packard, que en este caso de Hewlett Packard lo podemos hacer de dos maneras.
La una es prendemos el equipo y en el momento de iniciar presionamos la tecla F9, inmediatamente nos aparece la lista de los dispositivos de arranque. La otra manera es presionando varias veces el botón escape, la tecla escape, y nos va a aparecer unas opciones y entre esas es la de presionar F9 para que nos muestre los dispositivos de arranque y ahí podemos elegir la memoria USB. Así sería para todas las marcas. Como les comento, estoy tratando de generalizar para no mostrar solamente de una marca sino de todas y de pronto pues tratar de mostrarles para cualquier marca como les había comentado. Entonces en ese momento es cuando ya inicia la instalación, aparecen unas rueditas y es ahí donde ya vamos a continuar nuevamente. Acá les voy a mostrar en la máquina virtual de VirtualBox cómo son los pasos a seguir. Entonces bueno, vamos a continuar con la instalación pues ya emulándola. Bueno, aquí les indico pues el asistente de inicio de VirtualBox donde vamos a emular la instalación. Como les comentaba, pues podemos ingresar al BIOS en su caso, pero en esta ocasión pues acá me dice Boot Manager, que es algo parecido a las opciones de arranque. Entonces le vamos a dar aquí y este sería el ISO que yo ya tengo pues montado. Entonces bueno, ahí me aparece. Esta es la pantalla de VirtualBox. A ustedes les va a aparecer la marca que ustedes están utilizando, digamos Acer, Asus, Dell, entre otras, ahí en la parte del letrero de VirtualBox. Entonces bueno, esperemos un momento que cargue y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces aquí esta parte la dejamos como español de España. Con el mouse, si quieren, ustedes le dan la desplegable y aquí ya me da otras opciones de los idiomas. Entonces están todos los de español. Yo le voy a dar aquí español Colombia, que es mi país. Después bajo hasta acá y aquí es donde podemos elegir el idioma del teclado. Aquí tenemos que tener en cuenta que podemos colocar dos tipos de teclado, ya sea el de Latinoamérica o el de español. ¿Cómo sabemos que nosotros debemos elegir uno de los dos? Si nosotros tenemos en nuestro teclado el icono del arroba en la letra Q, eso indica que tenemos un teclado con idioma español latinoamericano. Pero si nosotros tenemos el icono de arroba en el número 2, eso indica que tenemos un español de España. Por tanto, seleccionamos español. En mi caso yo tengo el de español. Voy a seleccionar, bajo hasta acá hasta donde dice siguiente. Aquí nos dice instalar ahora. Esperamos un momento. De una vez también les voy recomendando y diciendo que si ustedes tienen conectado un cable de red, es mejor que lo desconectemos durante la instalación de Windows. Entonces desconectamos ese cable de red que tenga lógicamente conexión a internet. Entonces desconectamos esa parte para ir pues libremente con la instalación. Entonces esperamos un momento más. Ahora nos dice que debemos aceptar el contrato de licencia. Entonces le damos acepto los términos de licencia, le damos en siguiente y aquí es donde colocamos que debemos hacer una instalación personalizada, que es la parte de acá abajo. Le damos ahí y aquí es donde nos aparecen las particiones que ya están hechas. Como yo ya estuve haciendo unos ensayos, pues lógicamente que ya tengo unas particiones ahí, pero si la unidad de estado sólido o el almacenamiento es nuevo, lógicamente que no va a haber ninguna partición. ¿Cómo lo voy a hacer en este momento? Por ejemplo, las voy a eliminar todas. Eliminar. Ya para unidades de estado sólido que ya tengan un sistema operativo, ya cambian un poco las cosas. Por eso es que les digo que se complica un poco para enseñarles este tipo de cosas. Entonces la idea es mostrarles algo ya cuando ustedes instalen una unidad de estado sólido nueva. Entonces así es como les va a aparecer, pues ya depende de la capacidad de almacenamiento de la unidad de estado sólido que ustedes hayan comprado, ya sea de 128 GB, 256 y así hacia arriba. Entonces yo en este caso coloqué 60 GB. Entonces le damos aquí en nuevo. Yo voy a colocar que quiero utilizar todo ese almacenamiento para el sistema. Entonces le damos aplicar, le damos aceptar y él automáticamente particiona el espacio que yo quería y adicionalmente coloca unas particiones que son
del sistema que deben ir, son obligatorias para que funcione bien el sistema operativo. Entonces esto lo dejamos quieto, nos paramos aquí y ya estando aquí el mouse le podemos dar en siguiente. Una cosa que se me olvidaba es que si ustedes en el momento de instalar ya tenemos conectado todo, la unidad de estado sólido nueva, y no aparecen las particiones, eso indica que debemos descargar un controlador. Esa parte la explico en otro video que les voy a dejar por aquí la pestaña, por acá arriba, para que si gustan lo miren y de pronto resuelvan ese inconveniente. Bueno, a mí como sí me mostró las particiones, entonces no hay ningún problema, le damos ahí y le damos en siguiente. Si de pronto hasta este momento no podemos instalar, nos da alguna falla, por ejemplo aquí ya empieza a copiar los archivos para instalarse, si de pronto nos da un error por aquí que nos aparezca, podría ser, para que lo tengan en cuenta, que de pronto tenemos problemas con la memoria RAM. Entonces la idea de pronto es retirarla físicamente, limpiarla y volverla a colocar. A veces eso soluciona. Otro de los problemas que podría ser también considerable es de que la memoria USB está en mal estado o suspendieron el copiado de archivos. Algo pasó con esa memoria USB, con el copiado de los archivos, o de pronto no era tan grande la memoria USB o algo pasó. Entonces ese es otro problema. Y el otro problema que también sabe ser normal es que el disco duro tenga sectores defectuosos o la unidad de estado sólido también podría estar con defectos, por tanto no puede copiar los archivos en esos almacenamientos que tienen problemas. Entonces tendríamos que ya pues lógicamente revisar esas tres cosas para ver cuál de ellas es la que nos está dando problema. Si todo eso está bien, lógicamente que toda esta parte la va a pasar normal, como lo vamos a ver en este momento. Yo voy a acelerar el video nuevamente porque esta parte aquí se demora bastante y vamos a tenerlo en cuenta pues todo hasta el 100% y después pues vamos a continuar. En estos momentos también les comento que hay la posibilidad de que el equipo se reinicie mientras hace la instalación. Entonces bueno, vamos a acelerar el video y vamos después a continuar. Listo, ahí ya terminó de copiar todos los ficheros, aunque todavía falta. Entonces bueno, ahora el sistema se va a reiniciar. Si ustedes quieren le pueden dar acá abajo en reiniciar ahora o esperar a que reinicie solo si quieren, da igual. Entonces bueno, ahí ya se está apagando, ya se está nuevamente iniciando y aquí va a continuar con la instalación. Por aquí nuevamente se va a demorar. Ahí donde a mí me aparece VirtualBox, ahí es donde va a aparecer el logo de la marca de su computador, como les comentaba, ya sea Asus, ya sea Dell, Acer, Hewlett Packard, bueno, entre otras. Entonces ahí va a permanecer un rato más. Nuevamente voy a acelerar el video pues para que no nos demoremos en esta parte. En este momento nuevamente el equipo se reinició, ahí sigue instalando componentes, esperemos un rato más, aunque ya estamos en la última parte. Aquí la demora depende del equipo, depende del procesador, la memoria RAM, entre otras cosas, y el almacenamiento, que es muy importante, porque yo no les recomiendo instalar Windows 10 ni Windows 11 en un disco duro, siempre se recomienda en las unidades de estado sólido. Si no, la verdad se les va a demorar muchísimo. Incluso cuando termine el sistema operativo no va a quedar rápido, va a quedar un poco lento. Entonces la idea siempre es colocar una unidad de estado sólido. Listo, ya terminó con la instalación de varios archivos, pero eso todavía no indica que hemos terminado. Aquí ya nos pregunta ya para el sistema operativo. A ratos nos preguntaba era para la instalación del sistema operativo. Ahorita ya es para la configuración del sistema operativo. Entonces nos pregunta la región. Ya les había comentado que yo estoy en Colombia. Le doy que sí, acuerdo, para que continuemos con la instalación. Aquí nos va a pedir unos datos básicos. Nuevamente les reitero de que es mejor de que desconecten el cable de red de internet para que no nos vaya a molestar en la instalación. Aquí nuevamente nos pregunta la distribución del teclado que tengamos. Ya les expliqué cuándo se debe elegir Latinoamérica o español.
En mi caso pues elijo español y le doy que sí. Y ahora nos pregunta que si queremos agregar otra distribución de teclado por si de pronto tengamos dos teclados conectados al computador, entonces digamos que uno sea inglés y el otro español de Latinoamérica. Bueno, ahí ya la combinación que ustedes quieran. Por lo general solamente utilizamos un teclado, entonces bueno, aquí ya le damos omitir porque no quiero agregar otro teclado. Esperamos un momento más y aquí es donde nos dice que si nos vamos a conectar a la red, entonces le colocamos que no tengo internet por ahora. Aquí en esta parte, si quieren, únicamente le dan continuar con la configuración limitada. Le damos ahí, esto no pasa nada ahí. Esperamos un momento más. Ahí nuevamente se reinició el sistema, ya esta es la última vez para que ya nos indique una última configuración y ya, esperemos un momento más. Listo, aquí ya reinició, nos pregunta nuevamente de la conexión a internet, le colocamos que no tengo internet. Esperamos un momento, nuevamente aquí colocamos continuar con la configuración limitada, esperamos un momento más. Y aquí es donde nos pregunta el nombre de la persona que va a utilizar el equipo. Le colocan libremente su nombre o pueden colocar el nombre de la marca del equipo. Yo en este caso le voy a colocar computador nomás para continuar y le damos en siguiente. Nos va a decir de que si queremos agregar una contraseña para iniciar sesión, si quieren la colocan y si no, simplemente dejan el espacio en blanco, entonces cuando enciendan el equipo va a pasar directamente al escritorio y no les va a preguntar ninguna contraseña. Esperamos un momento más y aquí es donde nos dan unas opciones de la ubicación del computador, de encontrar mi dispositivo, aunque esto no funciona como los teléfonos móviles. Si quieren lo dejan marcado, si no se detienen un poquito a leer todo esto. Y bueno, yo por ser esta prueba usualmente yo desmarco todo, pero bueno, ahora como es una prueba simplemente le voy a dar a aceptar. Y listo, hasta aquí ya vamos configurando gran parte, ya nos falta lo último. Esperamos esta parte. Listo, aquí ya queda instalado. Bueno, entonces vamos a darle quizá más tarde aquí en esta parte. Ahora sí ya quedó instalado Windows 10 ya del todo, entonces ahora sí ya, si gustan, pueden conectarse a internet para que se acaben de descargar algunas actualizaciones que de pronto hayan salido y también para que se actualicen algunos controladores, aunque siempre les aconsejo de buscar en la página web del autor los controladores oficiales. El que más les recomiendo que descarguen es el de sonido. Y por otro lado, pues tienen que activar el sistema operativo. En la descripción del video les dejo un video para que, si gustan, compren una licencia original a un súper bajo costo, que sí nos va a servir activarlo de esta manera y no de manera no legítima, se podría decir. Entonces les recomiendo mucho que, si van a activar el producto de manera legal, por ahí en la descripción del video y por aquí arriba les dejo un video de dónde pueden comprar esa licencia original. Entonces ahora lo único que falta, pues lógicamente, es apagar el equipo y conectar nuevamente nuestro almacenamiento, que al principio lo desconectamos. La idea de pronto ya es borrar la partición del sistema antiguo. Eso ya lo pueden hacer de otra manera, pues no lo puedo explicar en el video porque ya se vuelve muy largo y confundidor, pero hay una herramienta que se llama Hi-Res Boot, que es gratuito, lo graban en un CD, de igual manera en una memoria, como quieran, e ingresan al sistema operativo ya de otro punto de vista, donde ustedes pueden eliminar esas particiones y utilizarlas pues ya para guardar datos. Como les comento, pues ya me queda como difícil seguir explicándoles todo lo que envuelve el sistema operativo en sí y la instalación de los programas, la configuración del mismo sistema operativo. O sea, esto es muy extenso, pero la idea del video era mostrarles incluso pues cómo se instala Windows, y de aquí en adelante pues a ustedes, si desconocen de este tema, pues ya les tocaría de cacharrear un poco. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que sí lo hayan podido hacer correctamente. Coméntenme cómo les fue ahí en la caja de comentarios. Ojalá que lo hayan logrado.
Ya saben que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y pues ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.